Hola, muy buenos días a todas y a todos. Soy Francisco Vidangosi, director ejecutivo de Fundación Cáncer Vida, y tengo el agrado de esta mañana presentar una jornada relacionada con las vacunas COVID, un tema que obviamente está en prensa diariamente y que hoy en particular nos convoca con un grupo de expertos con los cuales vamos a conversar respecto a esto. Eh, Prontamente se los voy a dar a conocer. Y primero agradecer, por supuesto, que todos ustedes se hayan querido sumar, que se hayan querido conectar con nosotros y nos sigan en las redes como hasta hoy, tanto en Facebook Live, que está disponible en este momento la transmisión, así como también esta aula virtual, con tanto interés, con más de 120 inscritos para esta jornada, los que nos alegra mucho, porque esta información debe llegar lo más posible a la población de manera fidedigna, directa, y sobre todo en temas tan sensibles como en el área de la salud, que ha sido tan importante en este último año que hemos vivido en un proceso de pandemia. Darle las gracias, por supuesto, al equipo también de Centro 1 TV que nos ayuda en esta producción para que salga lo más agradable posible a la vista y al oído. Y además toda esta jornada quedan grabadas para después estar disponibles en las redes sociales de la Fundación y la puedan volver a revisar. Yo quiero, antes de iniciar esta jornada, compartir con ustedes un poco un resumen de lo que ha sido Fundación Cáncer Vida durante el año 2020, que fue un año particularmente distinto, pero que ciertamente agradecemos porque nos permitió llegar a muchas más personas de lo que lo hacíamos de manera presencial. Creo que la tecnología de la cual ya veníamos aprendiendo nos dio una forma que, aunque estemos distantes físicamente, nos acerquemos visualmente y auditivamente con los conceptos y las ideas que hemos podido compartir, no solamente en Chile, sino que en muchas otras partes del planeta. Así que les voy a dejar en este ratito un video resumen de lo que ha sido la actividad de Fundación Cáncer Vida este año 2020 recién pasado. Corre video.
Bueno, el 2021, dicho sea de paso, nos levanta una serie de desafíos a propósito de lo que fue esta jornada inesperada del 2020, respecto de muchas otras cosas que tenemos que desarrollar. Ya se está planificando, la Fundación ya tiene una planificación de actividades para el 2021, enfocado obviamente siempre en el tema del cáncer y la salud pública, sobre todo ahora que tenemos el advenimiento de la ley y prontamente, seguramente ya aprobada por la Contraloría, el reglamento de la ley de cáncer. Así que van a haber noticias de la Fundación, vamos a seguir haciendo actividades por lo menos durante enero. En febrero va a haber un pequeño receso de descanso, merecido por lo demás, y en marzo vamos a retomar fuertemente con una serie de proyectos muy interesantes, de las cuales los vamos a tener informados a través de las redes. Bueno, dejo con ustedes a continuación a una de nuestras queridas invitadas que viene colaborando con la Fundación ya hace más de un año. Ella es químico farmacéutico de la Universidad de Valparaíso, licenciada en Química y Farmacia, también de la misma universidad, administradora de empresas farmacéuticas, y doctora en microbiología y inmunología del Brody School of Medicine de la Universidad de Carolina del Este, Estados Unidos. Ella es Caroline Weinstein. Querida Carolina, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en una jornada de la Fundación. Tú siempre dispuesta a colaborar con la información correcta. Así que te dejo con este tema tan interesante. Muy buenos días. Agradezco esta invitación a la Fundación Cáncer Vida. Es para mí un honor, un privilegio estar aquí comentando algunos temas que hemos estado discutiendo últimamente con la opinión pública y los expertos, tanto a nivel nacional como ha sido un tema también de impacto mundial. Voy a iniciar inmediatamente con la presentación que tiene como objetivo dar una visión global para todo público de lo que sabemos de estas vacunas especiales que son contra este virus que ha causado este desastre pandémico actualmente. Primero, para poder entender las vacunas, necesito exponer un tema que tal vez hemos aprendido en nuestras clases de biología en la enseñanza media y que nos habla del dogma central de la biología molecular. Todos tenemos células, estamos hechos de cientos de millones de células, pero en cada una de ellas tenemos ciertos elementos en común. Tenemos eh, un código de ADN que informa y que decide cómo somos, está todo el código, yo hago el paralelo con la gerencia de una empresa donde ahí está toda la información que, salvo algunas excepciones, es la misma en todas y cada una de nuestras células. Pero para que esto funcione, necesitamos a las que yo llamo obreras de la célula, las que hacen el trabajo, y las que hacen el trabajo son las proteínas. Por lo tanto, para poder tener estas proteínas necesitamos un intermediario. Ese intermediario es un ácido nucleico y se llama ARN, que se fabrica bajo las instrucciones del ADN. Entonces tenemos tres actores principales en nuestras células, tres macromoléculas, y es importante porque las vacunas van a ir en sintonía con estas tres macromoléculas. Van a poder estar hechas de ADN, de ARN o de proteínas. Las vacunas convencionales que tenemos hasta el mes pasado en circulación, digamos, en el mercado farmacéutico y al servicio de la población, son distintas variantes de la proteína o de los microorganismos en distintos grados de inactivación. Entonces, es importante recordar ADN, ARN y proteína. Y es muy difícil, también importante para derribar mitos, ir del ARN al ADN, salvo que estemos en presencia de un retrovirus, como el que causa el SIDA. Y por otro lado, esto hay que cruzarlo con el sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Es un sistema que tiene distintos grados de evolución en los organismos vivos y que usa células del sistema inmune que vamos a denominar linfocitos con la ayuda de otras células que están en nuestra sangre, que fundamentalmente tienen el rol de fagocitar, que significa básicamente engullir o comer estos
patógenos que pudieran estarnos afectados. Obviamente el sistema es bastante más complejo, pero hoy día quiero que nos pongamos en la misma página en el sentido de saber que los trabajadores del sistema inmune está constituido por células y por ciertas moléculas solubles que estas células pueden producir y que son su brazo armado, su manera de actuar y de poder mantenernos, en teoría, defendidos de cualquier agresor del medio externo. Para eso hemos evolucionado para tener sistema inmune, para que nos pueda defender de cualquier agente donde en la mayoría de los casos estamos hablando de un microorganismo. Un componente muy importante y que se ha hablado mucho a propósito de la pandemia de este sistema inmune son los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas maravillosas secretadas por un tipo de célula que se llaman los linfocitos B y que tienen varias funciones efectoras en el sistema inmune. Hoy quiero destacar que a través de estos brazos que tiene, puede unirse y neutralizar al agente patógeno cuando ingresa. Pero esta respuesta es extraordinariamente específica y se debe desarrollar cada vez que tenemos contacto con un patógeno diferente. Por lo tanto, por ahí es donde está la intención de una vacuna, de permitir que tengamos a priori anticuerpos junto a otros elementos de la respuesta inmune, que los tengamos preparados, ¿no es cierto?, en forma de una memoria inmunológica, de modo que cuando entre el microorganismo a nuestro cuerpo, tengamos este elemento de defensa preparado. Otro elemento tremendamente importante de la respuesta inmune es este tema que yo ya enuncié en la diapositiva anterior, que es la memoria. Y esto es algo que va a ocurrir con cualquier producto que el sistema inmune reconozca como ajeno a nuestro organismo. En cualquiera de estos productos, la primera vez que tenemos un encuentro, vamos a producir una respuesta más bien modesta, pero vamos a generar todo un batallón de células de memoria, de tal modo que en el segundo encuentro la respuesta va a ser de mayor magnitud. Y esto viene a explicar la pregunta de del público muchas veces de por qué se necesita esta dosis de refuerzo. Si es que acaso nos podríamos quedar con la primera dosis y sentirnos tranquilos de que estamos protegidos. En las vacunas que estamos observando ahora contra el virus, estamos viendo que no alcanzamos la protección que se declara, sino hasta un tiempo después de la segunda dosis. Por lo tanto, recordar esta gráfica es muy importante para poder entender las instrucciones de las compañías farmacéuticas en cuanto a los esquemas de inmunización. No es antojadizo, no es para vendernos 2 dosis en vez de una, realmente tiene un sustento científico. También coloqué aquí esta imagen, que no la voy a dar en tanto detalle, pero tiene la intención de mostrarles que el virus tiene una puerta de entrada, que es una interacción tremendamente específica con un receptor llamado AC2, ¿no es cierto?, que está, por ejemplo, en las células del epitelio del sistema respiratorio, y que esta interacción es a través de su proteína espícula en una parte muy particular de esta proteína. Por lo tanto, uno de los objetivos esenciales de esta vacuna es generar un anticuerpo que bloquee la interacción virus-célula, impidiendo la entrada y la infección. Tengo que decir que además se desarrolla otro tipo de inmunidad, que es la que conocemos como citotoxicidad, que permite en forma paralela poder destruir algunas células que pudieran estar infectadas con el virus. Pero fundamentalmente el seguimiento de la eficacia de una vacuna, por un lado, se hace mirando la cantidad, la concentración que es llamada por los expertos título de anticuerpos en las personas que participan en los ensayos clínicos. Además, en este caso, dado que estamos en pandemia, también se ha visto eficacia en el sentido de ver la proporción de las personas que hacen la infección. Esta imagen es para asustarlos un poco y mostrar la complejidad de lo que ocurre, de los eventos que están ocurriendo en la infección real. Cuando estamos en la infección real,
Estas partículas pequeñas, invisibles, van a entrar a la célula y las van a empezar a destruir, pero además van a activar el sistema inmune. El sistema inmune con todas estas células de las que yo les hablaba, los linfocitos, células fagocíticas, que producen unas moléculas en circulación que las llamamos citoquinas y que generan una tremenda inflamación, y gran parte de los efectos que se ven en los pacientes han sido atribuidos a estos mediadores que se producen. Por lo tanto, con la vacuna queremos evitar que esto se produzca, que haya una respuesta inmune, pero que no llegue al desencadenamiento de esta tremenda estado proinflamatorio que termina siendo dañino para el hospedero. Entonces queremos inmunidad, pero no queremos la parte desastrosa de la respuesta natural a la infección por el SARS-CoV-2. Este gráfico me gusta porque muestra todos los aspectos de la infección, en el sentido de que muestra el título de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos de material genético RNA que podemos encontrar, que en el curso de la infección va a ir disminuyendo, pero por otro lado empiezan a aparecer estos anticuerpos, los tempranos como la IgM, y luego los más duraderos, que sería la IgG, y qué es lo que se espera lograr con la vacuna. Este título de anticuerpo es lo que se espera, y esta curva de decaimiento es lo que desconocemos, y por lo que yo he dicho siempre que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener esta inmunidad. Se desconoce para la infección natural y también se desconoce para las vacunas, porque las estamos liberando al mercado con 2 meses de evaluación posterior. Pero se producen los títulos, por lo tanto, la protección existe, pero desconocemos realmente, hasta que no pase más tiempo, la duración de esta respuesta, al igual que en la infección verdadera. Entonces, esto es muy importante para tener la verdadera información de lo que ocurre con los productos que estamos usando. ¿Cómo los ensayos van evaluando si una vacuna vale la pena seguir estudiándolos? Vamos a ver que yo no voy a hablar de eso, pero hay distintas fases en la evaluación en seres humanos. Entonces, lo que se hace es lo que traté de explicar anteriormente: se miden los anticuerpos que son capaces de neutralizar a la proteína de interés, que es la proteína espícula, pero también se ve si hay respuesta de las células específicas para neutralizar ese virus, y algunos mediadores que ayudan a interferir, como su nombre lo dice, con la infección viral. Y esto permite tener esta figura en claro, que es de un artículo en Nature, que entender mejor cuando uno revisa los ensayos clínicos y ver qué es lo que se mide en los pacientes, para ver si es que realmente se está induciendo la inmunogenicidad. Y luego, ¿a qué niveles? Esto es una pregunta que ha surgido muchísimo, y que este artículo de Lancet, que está aquí el enlace para el texto completo, es muy didáctico. Uno puede tener distintos deseos con una vacuna, desde que prevenga la infección hasta que disminuya los individuos asintomáticos, o los que hacen la enfermedad leve, o aquellos que hay que llevarlos al hospital con enfermedad grave, o la muerte, o prevenir incluso la transmisión, que como tuvimos otra conversación, esto es algo que todavía no podemos saber por el tamaño muestral de los estudios que se han desarrollado. Por lo tanto, hay distintos niveles que uno le puede pedir a una vacuna, y yo diría que actualmente estamos a nivel de prevenir la infección. Eso es lo que se ha observado como resultado principal en los ensayos clínicos: cuántos se infectan y cuántos no se infectan. Hay algunas vacunas que vienen en camino para ser analizadas, que dividen los resultados entre personas que tuvieron la enfermedad en distintos estratos, de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, distintas vacunas van a ofrecer distintos grados de protección. Hay un
una explosión de estudios en el área de la vacunación. Tenemos 172 estudios preclínicos declarados al 22 de diciembre y 61 ensayos clínicos. Por lo tanto, estos son buenas noticias, de modo que vamos a tener otras vacunas, porque hay que pensar que la capacidad de producción para vacunar al 70% de la población mundial es limitada. Por lo tanto, es muy importante que existan distintas plataformas y distintas vacunas. Voy a hablar más de la única vacuna que se ha aprobado actualmente en nuestro país. Voy a dar algún detalle, sobre todo porque es una plataforma novedosa. Partí con el dogma central de la biología molecular porque tenemos que estamos en presencia de la primera vacuna que es ARN, algo que para las personas que tenemos algún trabajo en biología molecular parecía inesperado, imposible, y realmente, gracias a la presión de la pandemia, se pudo desarrollar, se envolvió en nanopartículas lipídicas, algunas con polietilenglicol, que puede ser una desventaja, podríamos discutirlo después, pero la idea es que al ser un lípido y la membrana de la célula ser un lípido, es decir, grasa con grasa, se pueden juntar, acuérdense, semejante disuelve a semejante, y el RNA está dentro de la célula y va a ocurrir lo que le tiene que ocurrir a un RNA dentro de la célula, que es producir proteína. Y esa proteína va a ser reconocida por el sistema inmune tanto dentro de la célula como fuera de la célula como una proteína extraña, y vamos a tener los anticuerpos, las células, el interferón para esa proteína. Y estos antecedentes más una serie de información que no alcanzo a detallar en el tiempo que tenemos de ensayos en animales y en seres humanos, permitió definir una eficacia de un 95% que aparece a los 7 días después de la segunda dosis. Yo enfatizo la necesidad de la segunda dosis para obtener los niveles de protección que se declaran, y que es segura y eficaz en los mayores de 16 años. La seguridad entonces que permitió aprobar esta vacuna nos habla de efectos adversos que son bastante comunes a una vacuna, como el dolor en el sitio de la inyección, porque estoy inyectando una sustancia exógena. Por lo tanto, es bastante natural que esto se produzca. Esto cede en un plazo aproximado de 7 días. También los efectos sistémicos, que son más frecuentes en la población más joven, porque tiene un sistema inmune más en mejor estado, y se observa fatiga, dolor de cabeza, también se observaba en algunos casos linfadenopatía y algunos casos muy raros de parestesias, pero en general los efectos ceden y no llegan a ser graves. Algunos mitos que quise colocar en este esquema es que, dado que el RNA en su secuencia no tiene ninguna información para integrarse al genoma, va a tener un tiempo de vida en nuestras células y se va a degradar como todo RNA. No hay posibilidades técnicas de que se una al ADN y cambie nuestro genoma. Tampoco tiene la enzima luciferasa. Se hicieron algunos ensayos al principio para ver que si entraba a la célula, pero el producto final no contiene la enzima luciferasa, que permitiría que, si a uno le dan los sustratos adecuados, empezar a brillar en la oscuridad. Eso no es cierto, y menos cierto de que tenga un chip para que Bill Gates nos controle y todo eso que son parte de las teorías de la conspiración solamente. Las indicaciones que se han aprobado, como dije, desde los 16 años, independiente que la persona tenga una infección previa, ¿ya? Yo hace varios meses atrás tuve la infección, fui sintomático o asintomática, eso no afecta la seguridad y eficacia. Y la fase 2-3 que se realizó mostró entonces que para toda esta población no hay ninguna alerta de seguridad. Por otro lado, como la mayoría de los productos farmacéuticos nuevos no se aconsejan en el embarazo y la lactancia, estos grupos no fueron incluidos en los ensayos clínicos. Para los inmunocomprometidos o con terapia inmunosupresora también en principio está contraindicada, incluyendo a los pacientes VIH positivos, que lo que es, hay que hacer aquí una aclaración, que fueron incluidos
en el ensayo clínico, pero no en el análisis de los datos. Por lo tanto, no se descarta que esto pueda cambiar con el tiempo. Y también decir que el clínico tratante es el que finalmente va a decidir si para un paciente inmunocomprometido el beneficio supera el riesgo y si podría inmunizarse. Lo mismo es cierto para pacientes con terapia anticoagulante o desórdenes de la coagulación. Finalmente, según el estado de compensación de ese paciente, va a ser el clínico tratante quien va a determinar si esa persona puede vacunarse o no. También, esto sí que es serio, la hipersensibilidad, dado que los excipientes o el lípido que se usa para la nanoencapsulación contiene polietilenglicol, que es un alergénico, está entonces contraindicado si hay personas que han tenido un shock anafiláctico previamente o a otros inyectables. Y el paciente que está con la infección, digamos, activa, no debiera vacunarse y como la reinfección en general no se ha visto antes de los 90 días, se solicita, ¿no es cierto?, se recomienda esperar ese tiempo para vacunar a esas personas. Otra precaución que quiero también enfatizar, debido a que prontamente tendremos otras vacunas en el mercado, es que no son intercambiables. No podremos hacerlo porque son diferentes plataformas y no sabemos cómo vamos a responder. O sea, la segunda dosis debe ser con la misma vacuna con que fue la primera. Y eso, en eso hay que ser enfático porque no hay experiencia de intercambiabilidad. Estos también son recomendaciones que con el tiempo podrían ir variando. Este es un escenario muy, muy cambiante. Y también pensando que esta es una vacuna que puede producir reacciones de hipersensibilidad, que los pacientes se mantengan 15 minutos dentro del lugar, que el lugar debe ser un lugar donde se vacune, que tenga los elementos para reanimación, y si es una persona con antecedentes de alergia, que esté 30 minutos antes de retirarse para, eh, para su hogar. Otras vacunas que están a la vista, tenemos la vacuna de Pfizer, de la que he hablado extensamente, la de Moderna, que aparentemente no va a solicitar registro en Chile, es una plataforma muy parecida a la que tenemos con Pfizer y que aprovecho de hacer un homenaje a Katalin Kariki, una investigadora húngara que golpeó muchas puertas con su idea de la vacuna RNA y se le fueron cerrando hasta que se encontró con el señor Weissman sacando fotocopias y él enganchó con su idea y la pudieron desarrollar y hoy día es la base de las dos vacunas RNA. Así que si hay algún investigador aquí a quien le han dicho que su idea es mala, que nunca va a resultar, le recomiendo que siga tratando. La de Sinovac con las de Sinopharm, que no tengo entendido vaya a intentar solicitar registro por el momento en Chile, a diferencia de Sinovac, que sí lo va a hacer, son igual que hay dos estrategias de esta misma empresa que son virus inactivados, virus que se producen en bioreactores dentro de una célula, porque el virus no puede replicarse si no está dentro de una célula, el virus después se purifica y se inactiva químicamente. Una estrategia puedo llamar tradicional que tenemos en otras vacunas, como por ejemplo la polio, me parece que funciona también con este mismo plataforma. Y luego, muy interesante, CanSino, igual que Oxford, usan vectores virales de adenovirus. Al adenovirus se le cambia el gen que permite que se replique y se le coloca el de la proteína de interés, que es la de espícula. Y hay varias vacunas que están usando esta misma plataforma. En esta ya última diapositiva tenemos, bueno, aquí está el virus, está nuestra proteína de interés y las distintas estrategias que existen en las vacunas con ensayos clínicos en curso. Tenemos las que han sido inactivadas químicamente para que está el virus entero, pero no se puede expresar porque químicamente se ha inactivado. Hay otras en que genéticamente se han eliminado los genes que permiten la replicación viral. Después está la tecnología de ADN recombinante que permite inyectar la proteína, ¿se fijan? La proteína de espícula o solo el dominio de unión a ACE, que es lo más importante que queremos neutralizar.
Están las llamadas partículas virales que tienen la proteína sobre toda su superficie, nuestra proteína espícula, pero no tienen genoma. Están los adenovirus, a los cuales se le ha insertado el gen de la proteína espícula. Algunos son inactivos para la replicación y otros son competentes para la replicación, de modo que hay una pequeña fase de replicación dentro de la célula para aumentar la capacidad del sistema inmune de responder. Y hay otras que son vectores virales, que son un virus que también se han recubierto con el virus, pero están inactivados para poder replicarse. Luego ADN llamado de plasmidium, un ADN circular que viene de las bacterias, pero que se le ha insertado el genoma de la proteína espícula. Y las proteínas RNA, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado con más detalle en esta presentación. Y eso es lo que yo les quería contar, darles una panorámica de lo que tenemos en Chile aceptado y lo que viene por solicitar registro. Muchísimas gracias. Manuel. Carolina, muchas gracias, una tremenda presentación, la verdad que era, por supuesto, lo esperado de parte tuya, como siempre, tan buena profe. Los temas son re complejos, hay que decir que hay que tener algo de base, que a uno le haya gustado un poco la biología en el colegio, digamos, para entender, para entender un poco. Pero lo hiciste bastante asequible, digamos, a personas que incluso como yo no tenemos tanta especialidad en este tema. Pero mira, comentarles además, si tú me lo permites, Caroline, de que estás, entiendo, en la comisión del Instituto de Salud Pública que están evaluando la vacuna. Entonces, tenemos de primera fuente lo que está ocurriendo hoy día en Chile respecto del advenimiento de las vacunas. Entonces, es un lujo tenerte acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Siempre es un placer. Ahora, siguiendo con nuestras invitadas de lujo, nos toca presentar a Janet Moya. Ella es química farmacéutica de la Universidad de Valparaíso, licenciada en química y farmacia, magíster en gestión farmacéutica y farmacia asistencial de la misma universidad. También una excelente profe. Así que te agradecemos mucho, Janet, que hayas aceptado la invitación a participar en esta jornada tan interesante. Queremos contarles además a todas las personas que están conectadas que a través del chat del aula virtual en el que estamos dando esta clase, aprovechen de consultar. Ya tenemos varias preguntas, hay harta gente conectada tanto en el Facebook como aquí en el aula virtual, así que estas preguntas las vamos a debatir, las vamos a participar en el conversatorio después de Janet, donde vamos a sumar también al doctor Juvenal Ríos, que después voy a presentar. Janet, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación. Para mí es un gusto poder llevar este tema a la comunidad, porque hay que tener bien claro que acá nadie es obligado a vacunarse. Y por lo tanto, desde ese sentido, es la información y es el conocimiento de cómo se está trabajando lo que puede ayudar a que el paciente tome la decisión conscientemente de querer vacunarse. Y para eso, la charla de hoy día la hemos titulado Farmacovigilancia y seguridad del paciente en tiempos de COVID. Bueno, primero decir que la seguridad del paciente es un tema que ha preocupado al mundo en general desde hace mucho tiempo, pero ya desde el año 2000 con un afín muy intenso. ¿De qué lo protege? De todos los daños que le puede hacer el pertenecer a un grupo de pacientes, es decir, de gente enferma, pero también el hecho de lo que significa estar hospitalizado y todo esto. Por lo tanto, se le protege de los errores que se puedan cometer, de las omisiones, de equivocaciones que pueda tener el equipo de salud con ello, de las caídas que sufren cuando están a nuestro cargo, ¿verdad? También de las negligencias que puedan ocurrir debido a un trato no correspondiente, y también de todo lo que corresponde a la parte terapéutica, cómo la parte terapéutica le puede hacer daño al paciente cuando nunca fue el objetivo, ¿verdad? El objetivo era sanarlo, pero le provoca un daño. Con respecto a este punto, es bueno recordar que del tratamiento terapéutico afecta a los productos herbarios, es decir, las plantas medicinales, que mucha gente dice, no, si son tan sanas,
hasta ahí nomás podemos, porque también tienen vigilancia de esto, los medicamentos habituales, medicina complementaria, derivados de la sangre, productos biológicos, los dispositivos médicos, es decir, los guantes, la T de cobre, todo eso, y las vacunas. Por lo tanto, es aquí es donde el punto que nos vamos a concentrar. En este sentido, la cultura de seguridad, y hablamos de una cultura de seguridad entendiendo de que va a ser un proceso completo que lo va a abarcar todo. Vamos a tener que primero considerar errores, problemas potenciales. Para esto, ¿qué hemos hecho? Hemos visto qué pasa con las demás vacunas. ¿Cuáles son los errores que han tenido las otras vacunas para poder tenerlo como ya una fuente de ingreso a nuestra información, cosa de que cuando empiecen a vacunar ya tengamos esa parte adelantada? Tenemos que tener un sistema que favorezca el reporte de los incidentes, es decir, de casos nuevos, de gente que dice que me siento mal, eso es un incidente, un caso nuevo. Pero también vamos a tener que tener el sistema para detectarlo y analizarlo oportunamente, establecer indicadores, es decir, a cuántas personas le está pasando lo mismo que llegó en este reporte. Buscar, ¿acaso hay algún factor de error? ¿Acaso hay algún patrón entre estos incidentes que se están reportando? Y finalmente capacitar, es decir, aprendemos de nuestros errores, capacitamos al equipo médico para evitar que le vuelva a pasar a otros pacientes y así aumentamos la seguridad del paciente. En ese sentido, les voy a contar un poco del desarrollo de las vacunas. ¿Cómo se desarrolla una vacuna? ¿Cómo se llega a este punto? Primero, tenemos que decir cuándo desarrollamos una vacuna. Nos va a decir la epidemiología, va a decir qué tanto es afectado a un grupo. En este caso vemos que todo el planeta está afectado de este virus. Población objetivo, todo el mundo. El impacto es grande. Hay gente que ha fallecido, hay gente con discapacidad. Y la evaluación económica, en este caso, obviamente, es muy conveniente desarrollar algo esto porque nos está liberando días de cama, días de licencia, medicamentos, tratamientos que están los pacientes que se están contagiando. Por otra parte, tenemos que saber qué conocemos del virus que tenemos que desarrollar la vacuna. Y para eso nosotros siempre vamos a necesitar el mecanismo de protección y identificación del antígeno. El antígeno es lo que Carolina hablaba de la proteína viral. Por lo tanto, nosotros tuvimos la suerte de que coronavirus era un virus que ya se conocía. Por lo tanto, parte de este trabajo ya se tenía adelantado, pero no para SARS-CoV-2, sino que para otros SARS-CoV. Entonces, en el fondo, pescamos de lo que ya sabíamos, de lo que ya se estaba preparando de la vacuna coronavirus, y por eso algunas personas dicen, es que se ha demorado muy poco en desarrollar. Sí, porque teníamos cosas adelantadas como humanidad. No vayan a pensar que yo estoy involucrada en el desarrollo de vacunas. No, 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 no. Solamente como humanidad teníamos adelantado este punto que nos permitió llegar en tiempo récord a tener una vacuna. Posteriormente, esto se hace una evaluación preclínica. Preclínica significa con animales. Y se ve, pero no necesariamente con animales, a veces son grupos celulares, y que vamos viendo cómo estudia. Se selecciona, se purifica esta proteína viral, hay una inmunología, vemos qué pasa con el animal, qué pasa con la célula, cómo responde, hay un mecanismo de acción que debe ser evaluado y también se hace una evaluación toxicológica. ¿A qué dosis esta célula va perdiendo la capacidad? ¿Para qué? Para encontrar el punto de equilibrio justo donde el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Una vez que se tiene aprobada esta etapa de la evaluación preclínica, entramos a los estudios clínicos propiamente tal. Y eso es lo que ustedes han escuchado en noticias durante el año pasado, que se hacían estudios clínicos. El primer estudio clínico, nosotros le llamamos PKPD, que significa farmacocinética, farmacodinámica, significa cuáles son las características principales de la estructura propiamente tal de la vacuna. Y en ese sentido vemos la parte de seguridad, es decir, cuáles serían las reacciones adversas, cómo provocan la inmunogenicidad, es decir, cómo despiertan a este sistema inmunológico y cuánto lo toleran. Para este estudio, fase 1, se necesitan menos de 100 voluntarios.
En este caso no se puede hablar de pacientes porque en el fondo generalmente son personas que no tienen la enfermedad y que vamos a estudiar cómo la inmunología de ellos se prende con respecto cuando tienen contacto con la vacuna. En la fase 2 nos preocupamos de otra vez de la seguridad, de la inmunogenicidad, y acá vamos un grupo más grande. Llegan hasta los 1000 voluntarios. Por lo tanto, al ampliar este grupo, nosotros vamos a tener mayor variabilidad de pacientes. Vamos a tener gente probablemente de diferentes puntos geográficos, de diferentes etnias, hombres, mujeres. Vamos a poder tener más variabilidad entre ellos y vamos a poder estudiar cuál es la eficacia. Lo que Caroline recién hablaba de que el sistema inmunológico era óptimo en la segunda dosis. Con ellos lo pudimos aprender. Y en la fase 3 vamos a tener esto mismo, pero en un gran N, es decir, con un grupo mucho mayor. Y lo principal es que vamos a tratar de determinar, mire, ahí dice riesgo. Me van a creer que revisé esta diapositiva 50.000 veces y dice riesgo. Debería decir riesgo. El punto de riesgo-beneficio, es decir, ¿dónde obtengo el mayor beneficio y el menor riesgo? Entonces, nosotros vamos a buscar ese punto. Con esta información se aprueba el uso. En este caso nosotros estamos en este punto. Hay aprobado el uso de la vacuna de Pfizer y después van a llegar las otras, las que hablaba Caroline, andan en este lado, andan por este sector. Posterior al uso, uno diría, ya, se acabó la historia. Y nosotros le decimos, no señores, porque resulta de que por meses más gran N, todavía estamos hablando de miles de pacientes, miles de voluntarios. Sin embargo, ¿qué pasa cuando lleguen a estos segmentos de pacientes más pequeños? ¿Qué pasa cuando va a ser inoculada esta vacuna en millones de personas que somos el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, para esto se prevé que se siga el estudio, se siguen vigilando todas las reacciones y cada paciente que acepta vacunarse es en el fondo un sujeto de registro y vamos continuando con él. No es que terminé la vacuna y que de ti me olvido, sino que en el fondo voy a seguir con él, acompañándolo y estando atenta a cualquiera de las manifestaciones. A partir de esto, también pueden aparecer nuevas indicaciones que vemos que es efectivo en otro grupo de patología. En ese sentido, el grupo, en la fase 4, llamada farmacovigilancia, va a tener que evaluar quiénes pacientes son los que tienen más riesgo. ¿Cómo es mi paciente que en el fondo va a presentar esta reacción adversa? Vamos a controlar la edad, el sexo, si tiene otras patologías, cuando uno dice, he escuchado que los diabéticos, he escuchado que los hipertensos se refieren a esto, a las comorbilidades que puede tener el paciente que presenta esta reacción adversa. Si tiene polifarmacia, ¿qué significa? Poli, mucho, farmacia de fármacos, tiene muchos medicamentos. Yo creo que ninguno de ustedes duda de que pueden tener 10, 12 medicamentos frecuentemente y en forma diaria. A lo mejor hay algún medicamento en especial que puede estar interactuando esta vacuna. Las características de la vacuna. Ya Caroline nos adelantaba de que esta era una vacuna que tenía una base lipídica, que tenía un envoltorio lipídico para que entre fácilmente a la célula. ¿Qué medicamento está usando previamente? Porque a lo mejor el paciente no es que tome mucho medicamento, puede tomar uno, pero ese uno a lo mejor interactúa. Y la genética. Nosotros en las reacciones adversas nos dábamos cuenta que a veces hay una condición genética que predispone a aparecer ciertas reacciones adversas que muchas veces podemos detectarlos antes de tiempo. Cuando ya tenemos el evento adverso, nosotros hay 3 características que nos vamos a preocupar. Y por eso a ustedes le van a pedir llenar unos formularios a los que acepten vacunarse, un formulario con todos los datos, porque hay que hacer una trazabilidad, nosotros decimos. Y en esa trazabilidad hablamos de que cada problema que ustedes tengan, primero se le va a evaluar la temporalidad. Es decir, si ustedes dicen que se le puso rojo el brazo después del pinchazo, es lo lógico. Pero si ustedes me dicen que estaba rojo el brazo antes del pinchazo, hay una temporalidad que no cuadra, porque debería ser
Primero pongo la vacuna y luego de una cantidad de tiempo espero la reacción. Y posteriormente podría disminuir esta reacción. Causalidad. ¿Hay alguna otra causa? A lo mejor la causa de este evento adverso no tiene que ver tanto con la vacuna, sino que a lo mejor fue una enfermedad de base que yo tenía. Yo tenía una condición que me predisponía a esta reacción adversa. Y eso hay que evaluarlo. Y el mecanismo de lo que estoy viendo, ¿es lógico? Suena de que este tipo de estructura, que vamos a llamarla así a la vacuna, estructura química, haya provocado esto otro, y a eso nosotros le llamamos plausibilidad biológica o mecanismo de acción. Más fácil mecanismo, ¿cierto? Bien. Y para eso tenemos un grupo que son los ESAVI. Seguramente ustedes van a escuchar esta palabra, ESAVI, eso que está con rojito, que quiere decir eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Nosotros la palabra de reacciones adversas la dejamos para los medicamentos y los ESAVI los dejamos para todas estas reacciones adversas, pero provenientes de las vacunas. Y esto hay un grupo especial que ha trabajado con respecto a eso. Y de hecho, a nosotros, los trabajadores de la salud, nos dan un marco legal. Y es así como el Instituto de Salud Pública de Chile, es decir, la entidad que nos resguarda, nos protege, nos da esta seguridad para el uso de medicamentos y de vacunas en Chile, nos obliga a todos los profesionales de la salud a que si vemos una reacción adversa de vacuna seria, tenemos que informarla en menos de 72 horas. Y si no es seria, menos de 30 días. Pero también de la misma manera obliga a la persona al fabricante de la vacuna, a la persona que fabrica la vacuna, a notificar estas reacciones adversas en menos de 15 días y en menos de 30 días en el caso inesperado, que era una reacción adversa que yo no tenía historia y que de repente empezó a aparecer. Y como estoy registrando todo, me aparece como una señal de reacción adversa. Por lo tanto, esto no queda a la voluntariedad de que si hago o no hago la trazabilidad. Yo debo hacerla porque tengo un marco legal que me lo exige. En este sentido, ¿qué es lo que vigilamos? Primero, algún evento, alguna reacción adversa inesperada. No lo tenía porque las otras vacunas que eran similares no lo tenían registrado. Por lo tanto, nosotros lo incorporamos como un evento nuevo. Pero también buscamos aquellos eventos que tienen una tasa muy alta. Es decir, que no le pasa a una ni a dos personas, sino que la mayoría de las personas pueden sufrir esto. Algún evento relacionado a un tratamiento concomitante. ¿Qué está pasando? Ustedes van a escuchar el clúster, que en el fondo vamos a ver que hay un grupo de pacientes que está pasando lo mismo. Por ejemplo, imagínense como mapuches tenemos solamente nosotros acá y vamos a tener que a los mapuches les pasa algo. Entonces nosotros vemos acaso la genética de ellos, los alimentos de ellos podrían estar condicionando y lo investigamos. Pero también podría ser a quienes ocupan un tipo de medicamento en especial y en fin, una serie de otras características. Pero acá el evento también asociado a la falta de eficacia de la vacuna, también hay que notificarla como un evento. Es decir, ¿qué pasa en aquellos pacientes que no fueron capaces de tener esa curva que mostraba Caroline, que era elevada y que elevaba el anticuerpo? ¿Por qué no lo pudo producir? ¿Qué tiene su cuerpo que hay esta falta de eficacia? Y también se tienen que investigar. Pero, sin embargo, los que más tenemos que centrarnos son aquellos denominados como ESAVI serios, es decir, aquellos eventos que ponen en peligro la vida del paciente. Podría ser un shock anafiláctico, ojalá que no pase, pero que podrían causar la muerte del paciente, podrían provocar una incapacidad o invalidez, podrían prolongar la hospitalización. Acá no se muere, pero se prolongó la hospitalización a causa de esta reacción adversa, o podrían generar una anomalía congénita. Para eso se hace una investigación de los casos. Cada uno de estos eventos
se recopila, se envía la información ¿a quién? Al ISP. Ustedes escucharon ya los plazos que tenemos para hacerlo. Y si no, nos caen las penas del infierno. ¿Y qué vemos? Esta recolección de información, primero nos preguntamos, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el paciente? Vemos qué característica tiene este paciente que pudo habernos alertado de esta reacción adversa. Por otro lado, vemos cuáles fueron las condiciones, por ejemplo, de refrigeración. ¿Se cumplieron o no? Vemos también, por ejemplo, para formular una hipótesis, llamamos al equipo de expertos que nos puedan apoyar y vamos a concluir en la investigación si hay una relación entre la vacuna y esta fiebre que encontramos o no había ninguna relación y era producto de una enfermedad anterior. La conclusión podría ser que sí existe asociación, que a lo mejor no hay mucha asociación, que está medio raro, que está indeterminado, que hay muchos factores confundentes, pero también podría ser que la relación causal es inconsistente con la administración de la vacuna. Ahora nos vamos a referir un poco a qué ha pasado con esta vacuna de Pfizer. Cuando nosotros revisamos las referencias que hay con respecto a esta vacuna en diferentes centros, nosotros nos damos cuenta de que este fue un estudio, aleatorizado. Es decir, nadie sabía dónde estaban los pacientes, se escogieron en forma que llegaran solos. Doble ciego, que se ocupaba un placebo, que es un fármaco que no tiene vacuna, sino que tiene todo lo demás menos la vacuna, que es doble ciego, significa que ni la persona que lo inyectaba ni la persona que le daba la inyección sabían que acaso era placebo o era vacuna y estaba controlado, es decir, estaba siguiéndose. Participaron 43.000 habitantes con una mediana de 52 años y una diferencia de edad de 16 y 91 años, perdón, un rango. Y en ese sentido, por eso la indicación de que esta vacuna no puede ser administrada en segmentos posteriores a esta edad. Y hizo 2 meses de seguimiento y se dieron cuenta que había sido un 95% efectivo. Y acá no hubo mayores diferencias de edad, sexo, raza, enfermedades concomitantes, en fin. Con respecto a esto mismo, se vio que las reacciones locales, es decir, las que tienen que ver con el punto de punción de la inyección, o las sistémicas, como podría ser la fiebre, el dolor, lo que van por el cuerpo, sí, duraban hasta 7 días posterior a la vacunación y podrían aparecer. Generalmente era de una frecuencia, o sea, de una gravedad leve a moderada. No hubo mayores reacciones graves. Y vemos que fueron más frecuentes después de la segunda dosis en el segmento 18-55 años y se resuelven muy rápido. En un día ya no estaba esta molestia. Acá ustedes se dan cuenta, no les voy a detallar todo esto, solamente para darse cuenta, como tenemos dosis 1, dosis 2, tenemos vacuna y tenemos placebo. Son grupos que son parecidos, ¿verdad? En número, y nos damos cuenta que en la mayor cantidad, aquí hay gente que teniendo placebo manifiesta las mismas reacciones que van teniendo, entonces uno lo va valorando, acaso puede ser el envoltorio de la vacuna o podría ser directamente la vacuna. Y esos son más que cómo se realizan los estudios. Con respecto a la información que da el CDC, que es la empresa que, o sea, la asociación que da todo el control de enfermedades en Estados Unidos, aquí estamos. Vemos que, por ejemplo, habían dos grupos. Un grupo que tenía que ver un 0,6%, un 0,5% de aquellos eventos adversos inesperados. Es decir, aquello que uno no esperaba, no podía predecir que llegara. Como se dan cuenta, es un porcentaje bajo de los eventos inesperados, pero hay que tener en cuenta que recién estaba empezando la vacunación masiva. Por lo tanto, podría aumentar este número en la fase 4. Habían reacciones raras, habían apendicitis, pero también aparecían en gente con placebo. Habían alteraciones miocárdicas, accidentes vasculares. Esos son los números de vacunas versus placebo en un universo de 43.000 personas. Pero también hubo una lesión en el hombro que pudo ser atribuido probablemente a una mala administración, que se pasó a llevar algún músculo al momento de inyectar. Pero, como les dije, la seguridad del paciente involucra no solamente el medicamento, sino que también la inyección, el almacenamiento y todo lo demás.
Acá también dentro de los eventos adversos inesperados apareció la linfadenopatías que podían ocurrir en la región del brazo y en el cuello. ¿Qué son las linfadenopatías? Son cuando los ganglios se ponen más grandes y a uno se le inflama el ganglio, ¿verdad? Entonces uno ve cómo aparecen, aparecen esas como durezas en los ganglios y uno los puede tocar. Vemos que normalmente tuvo una media de 10 días en 58 casos y 6 correspondían a placebo. Con respecto a la agencia de Canadá, con respecto al mismo tipo de vacuna, lo separa en dos grupos y dice que la vacuna se comportó diferente a los menores de 56 años y al segmento de los mayores de 56 años. Y de esta manera, los menores de 56 años presentan enrojecimiento, hinchazón, dolor como la principal reacción adversa, pero también van a presentar fiebre, van a tener problemas de fatiga, ¿verdad? Ahí se siente decaída y dolor, ya sea en cabeza, muscular o articulación. Parte de los dolores de articulación también tenían una preexistencia y pueden manifestar resfríos, diarrea y muy pequeñamente en el caso de los vómitos. Acá, importante destacar que el 74,2% de las personas dijo de que había alguna de estas molestias y el 45% de ellos requirieron medicamentos para poder solucionar este problema que le estaba comentando. En el grupo de los mayores de 56 años, nosotros tenemos que sí hubo mayor enrojecimiento, mayor hinchazón, pero con respecto a las otras reacciones adversas, fueron de menor cantidad. Hubo una menor manifestaciones de estos eventos, llegando a un 64,5% la manifestación de todo este grupo y de los cuales 37,7% requirió medicamentos para solucionar su molestia. Con respecto a la coadministración de vacunas, ¿qué pasa con aquellos pacientes que ya tienen que ponerse la vacuna COVID y hay una coadministración? La agencia de Canadá y dice ahí de que ojalá exista una separación de 14 días. Sin embargo, dice, evaluemos riesgo-beneficio, porque si el paciente se requiere poner la vacuna, hagamos cuando el beneficio es mayor, hagamos esto y lo vigilamos, lo seguimos y estamos atentos a cualquier apoyo que requiere el paciente. Pero si no es necesario, si la vacuna no es tan importante, por ejemplo, imagínense alguien que necesite la vacuna del tétano y acaba de ponerse la de COVID, ahí tiene que ponerse la de tétano porque no le va a servir 14 días más. Entonces la idea es que pueda apoyar. ¿Quiénes no deberían vacunarse? Aquí hay un consenso en general, son principalmente las personas que son alérgicas al polietilenglicol y al polisorbato. Si alguno tiene antecedentes de ser alérgico al polietilenglicol y al polisorbato, es mejor que se abstenga de vacunarse. ¿Por qué? Porque tal como le explicaba la profesora Weinstein, ella en el fondo está recubierta la vacuna de este polietilenglicol y el polisorbato es muy parecido al polietilenglicol, por lo tanto podría tener una reacción de tipo alérgica más exacerbada, no por la vacuna, sino que por el recubrimiento. Y si ya nos pusimos la primera dosis y vimos una reacción alérgica grave, mejor no ocupar la segunda dosis. ¿Cómo Chile se está preparando? Acá vemos que la FDA emanó un manual de cómo tenía que hacer el seguimiento y todo. En Chile también lo tenemos. Nuestro Instituto de Salud Pública en diciembre ya sacó la implementación de la farmacovigilancia para las vacunas SARS-CoV-2, donde nos dice cómo hay que manejarla, cómo hay que seguirla, qué datos hay que llenar, en qué minuto hay que sacarla del refrigerador. Tenemos el instructivo para la administración y preparación. Vemos, por ejemplo, se dan cuenta que esta vacuna tiene que estar congelada en muy altos grados, pero hay que sacarla no más de 2 horas, hay que tener la coordinación. Miren, nos dicen que tenemos que anotar cuánto se están escribiendo, o sea, cuánto se está diluyendo. Eso es para tener la trazabilidad de la serie, del lote que estamos poniendo, de cómo se diluye y también cómo se administra. Es decir,
se han abarcado todos aquellos pasos que nos permiten de que los eventos asociados a la inmunización estén controlados. Eso no significa de que no vayan a existir, porque a todos nosotros nos pasa que cuando nos ponen una vacuna nos puede quedar enrojecido, dolor y todas las cosas, que es lo más frecuente. Sino que lo importante es que estos datos sean reportados y que nosotros ayudemos justamente a que tengamos una información de nosotros, no de Estados Unidos, no de la gente de Canadá, sino que de nosotros chilenos con nuestra mezcla genética multivariada que tenemos. Y en ese sentido, la idea es que si bien es cierto, hoy en día tenemos que la mejor defensa para COVID está siendo la mascarilla, como bueno, lavarse las manos mejor y el distanciamiento social lo mejor, nosotros podamos incorporar en este minuto lo que es la vacunación como una estrategia adicional a todas las anteriores. No anula a las anteriores, sino que más bien la complementa. Muchas gracias, espero que le haya sido de su agrado. Caroline, Janet, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que muy educativa. Te agradezco mucho que hayas considerado poder plantearlo esto de esta forma tan clara, porque, bueno, tenemos harta gente conectada, han llegado varias consultas, y quiero aprovechar ahora también de sumar a esta parte final ya de la jornada, que vamos a hacer un conversatorio, vamos a responder las preguntas y vamos a conversar un poco de esto, al doctor Juvenal Ríos. Él es miembro del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, con el que llevamos trabajando ya varios años en temas de cáncer. De hecho, muchas de las ideas que nacen en la Fundación desde el punto de vista educativo vienen también del departamento, son recomendaciones que también conversamos en conjunto con Juvenal. Esta misma jornada que en algún momento yo le planteé que queríamos hacer de la vacuna, Juvenal me dijo, mira, las personas idóneas aquí son esta y esta otra, y por supuesto Caroline ya estaba en nuestra lista. Así que, bueno, todo se sincroniza para hacer esto de manera cordial y efectiva, y además empática, acercarnos a la población que requiere de esta información. Así que bueno, partamos con, querido Juvenal, yo creo que preguntarte concretamente, porque de todas estas exposiciones maravillosas, hay preguntas que están relacionadas con enfermedades, ¿cierto? Están preguntando si se pueden vacunar personas que tienen enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, o personas que ya tuvieron el COVID, se pueden hacer esta inoculación. Y a nosotros también como fundación, por supuesto, y por eso te he invitado, nos interesa saber qué pasa con el paciente oncológico. ¿Qué es lo que hoy día está publicado? ¿Qué es lo que hoy día se puede hacer? Sabemos que los pacientes están divididos en grandes dos zonas, que son los hematológicos y los tumores sólidos. Claro. Entonces, desde esa perspectiva muy macro, ¿qué es lo que hoy día podemos recomendarle a los pacientes y por supuesto a sus grupos de tratantes? Gracias, Juvenal. Bien, gracias Francisco, gracias a la Fundación, como siempre, la invitación. Ya tenemos una alianza de bastante tiempo. También agradecer a las expositoras por el altísimo nivel pedagógico que ambas mostraron, sumado a la, por qué no decirlo, también a la candidez provinciana, que yo también me siento parte, a pesar de que vivo en Santiago. Así que tanto a Francisco como a las expositoras, muchísimas gracias. Y bueno, yo tengo aquí algunos 7 apuntitos, digamos, en relación a esta primera approach que nos pide que encaucemos la conversación, Francisco, en relación con vacunas para el SARS-CoV-2 en pacientes con cáncer. Y en ese sentido, Caroline estará de acuerdo también conmigo en el sentido de que naturalmente hay un terreno que es desconocido en cuanto a que sabemos que los estudios fase 3 naturalmente no se hicieron con pacientes portadores de cáncer y por lo tanto
las decisiones que tomemos a continuación van a ser fundadas fundamentalmente en otros datos anexos o aledaños para tomar una decisión lo más basada en la evidencia posible, ¿ya? Que, vuelvo a repetir, estos estudios que hay de fase 3 no se hicieron en pacientes con cáncer. Y en ese sentido, ese es como el primer paraguas. También no es mi rol comunicarlo en extenso, pero sí decirles que el Programa Nacional de Inmunizaciones ya emitió, es público, basado, por supuesto, en las recomendaciones del Consejo de Vacunas, del CABEI, del grupo de expertos del ISP, un esquema de vacunación en fases, en los cuales justamente los pacientes con cáncer están, con cáncer, las personas con cáncer están en una fase 2B que se llama, si ustedes revisan en esta publicación que hace el Programa Nacional de Inmunización, están considerados dentro de los grupos que se van a vacunar, ¿ya? Por lo tanto, hay, por así decirlo, una posición local al respecto, ¿ya? Ahora, los considerandos a continuación de esta posición local, nuevamente, repetir que fue producto de un trabajo de varios consejos, ¿ya? Y que finalmente es el PNI, que es el Programa Nacional de Inmunizaciones, quien la emite. Yo diría que, o me gustaría poder abrir la discusión con los siguientes puntos. Primero, que sabemos que los pacientes con cáncer, las personas con cáncer, está bastante bien reportado de que se tienen, digamos, más riesgo de mortalidad al contagiarse con COVID de aquellos que no tienen cáncer, ¿ya? Eso como primera cosa. Eso está bastante bien reportado. Lo segundo es que aquellos con tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, u otro tratamiento, hormonoterapia, en personas con cáncer, también dentro de las personas con cáncer tienen más riesgo de morir al contagiarse por COVID de aquellos que no están en tratamiento, que podrían estar en enfermedad, por ejemplo, en remisión u otro estado en el cual estén simplemente en control. Lo tercero, ya que le agrega todos estos elementos especiales de la persona con cáncer, es que ya sea por la misma enfermedad o por el tratamiento tienen una inmunidad, como lo comentó Caroline, disminuida, ¿ya? Un sistema inmunológico un tanto más debilitado, ¿ya? Y por lo tanto son más de cuidado, ¿ya? Por todas estas razones, que son las tres que he comentado previamente, al parecer la comunidad internacional, la ESMO y otras, también la Sociedad Oncología Española, tiene un documento muy acotado, pero claro, recomienda que debieran ser vacunados, con cuidados, obviamente. Y en ese sentido, y priorizado, digamos, aquellos que, por ejemplo, les decía, que están cuando digamos, el supply de vacunas es escaso, como se dice, la cantidad de vacunas es escaso, un problema mundial en el fondo. En ese sentido, recomienda a aquellos que estén en tratamiento por sobre aquellos que no estén en tratamiento. Y luego, además, y aquí hay un punto bastante específico, que varias publicaciones ya muestran de que debiera hacerse un foco especial en aquellos que son portadores de cáncer pulmonar, por ser un aparato que primariamente, digamos, se ve afectado por el COVID-19, y también todo el grupo, que siempre nos olvidamos un poco que existen, porque numéricamente son menos, pero son
pacientes de mucho cuidado son todos aquellos que son portadores de alguna neoplasia hematolinfoide, ¿ya? Leucemia, linfoma, mieloma múltiple u otras gamapatías monoclonales, ¿ya? Porque justamente ahí es donde nosotros tenemos nuestra fábrica, digamos, de defensa contra las infecciones, ¿ya? Entonces, por ahí va la cosa, digamos, aquellos con tratamiento versus aquellos que no están en tratamiento, los con cáncer pulmonar y el grupo de las neoplasias hematolinfoides. Y luego, por último, el último apuntito que tengo aquí, que me gustaría especialmente discutirlo con Caroline, es dentro del arsenal de vacunas que tenemos para importar, o no necesariamente, que Chile ha hecho, digamos, acuerdos, cuáles debiéramos privilegiar, para no decir cuáles debiéramos evitar. Hay un consenso, al parecer. No tenemos, corrígeme Caroline, dentro del pool, dentro del, digamos, del abanico de plataformas, no tenemos, según yo, vacunas con tecnologías basadas en virus atenuados. Sí tenemos inactivados, que es una cosa distinta, sí tenemos subunidades proteicas, sí tenemos vectores virales y por supuesto tenemos esta tecnología que nos está revolucionando y va a revolucionar probablemente los próximos años en la medicina, que es la tecnología basada en ARN mensajero. Y en ese sentido, al igual que todas las otras vacunas, la recomendación internacional va hacia evitar aquellas que sean con virus atenuados y privilegiar aquellas para los pacientes con cáncer que estén basadas en ácidos nucleicos, en virus, en vectores virales, en virus inactivados y en subunidades proteicas. Ahora, dentro de las que están, por así decirlo, recomendadas, que serían prácticamente todo el arsenal que tenemos en este momento, te dejo ahí, Carolina, justamente porque yo aquí voy a entrar a hacer hipótesis nomás. Si tenemos pacientes con cáncer más debilitados inmunológicamente, ya sea por la misma enfermedad, como ya dije, pero también por la terapia, ¿será más conveniente entregarle un antígeno único para que se entrene el sistema inmunológico, por ejemplo, las basadas en ARN mensajero, que le estamos dando la proteína espiga nomás, por así decirlo, u otros donde le demos, entre comillas, más posibilidades al sistema inmunológico, más platillos, por así decirlo, para que pueda reconocer otros antígenos y entrenarse en enfrentarlos a posteriori. Y lo último que quería decir es que claramente tenemos que tener en cuenta, y aquí toda la sociedad tiene que participar, que de alguna manera, no quiero que se tome mal, pero estamos en un experimento planetario, ¿ya? Estamos en fase 4. Claro. No la fase del paso a paso, sino que desde el punto de vista de los ensayos clínicos estamos en fase 4. Y por lo tanto todos tenemos que colaborar en esta fase 4 para, en el caso que nos convoca hoy día, que Francisco nos pide que hagamos el foco, poder a lo mejor seguir en más detalle la farmacovigilancia de los pacientes con cáncer, ¿ya? Si es que los vamos a vacunar finalmente, con todas estas considerandos que acabo de yo modestamente poner en la mesa, poderlo vigilar en forma más acuciosa, obviamente bajo el paraguas de lo que comentó Janet antes, que era las directrices del ISP en cuanto a farmacovigilancia. Eso serían mis primeros comentarios, Francisco, Caroline. Gracias. Ahí te dejaron unas preguntas, Caroline, así que te doy el tiempo para... Excelente, excelente. Muchas gracias, Juvenal. Yo estoy de acuerdo que aquí estamos aprendiendo que esto, aunque suene mal, es un gran experimento con un N mayúsculo. Y yo voy a decir algunas cosas en base a la experiencia previa con vacunas.
es verdad, si es que hay alguien investigando con una vacuna viva atenuada, será un laboratorio dentro de todos los intentos de desarrollar nuevas vacunas. Y esa es la vacuna más peligrosa para un hospedero inmunodeprimido, porque esa vacuna que está atenuada puede significar una tremenda agresión a una persona que está con una inmunosupresión. Por lo tanto, no estamos hablando de eso, estamos hablando de hacer una comparación entre una inactivada químicamente versus el producto RNA. Y yo tengo un sesgo, pero a lo mejor es una opinión mía. El RNA me parece que es bastante seguro, porque es imposible que se transforme en el virus completo. No, aquí la preocupación es que la vacuna cause la enfermedad verdadera con la lluvia de citoquinas y con todo ese tema. Entonces, el virus RNA va a entrar a la célula, va a producir un segmento de la proteína. Por lo tanto, no hay un riesgo. El beneficio podría ser limitado porque esa respuesta inmune está limitada. Claro. Podría ser que el paciente no responda a la vacuna y esa es la información con la que no contamos, porque Claro. no hay suficientes pacientes en esta situación que hayan sido inmunizados. Entonces, si yo estoy en una neoplasia hematolinfoide, tengo muchas células de un solo tipo, pero que no son funcionales, uno pudiera tener el temor de que no hubiera una respuesta, porque tengo pocas células con la función inmunológica normal. Entonces, no hay un riesgo y hay un potencial beneficio que desconocemos. Esa sería la situación. Y si yo fuera la que tiene que elegir, yo elegiría la de RNA antes que la vacuna inactivada, porque uno no sabe si algo falló y la inactivación no fue total, estoy inoculando el virus. Entonces, cualquier iniciativa en que haya que elegir entre inocular el virus, por mucho que esté inactivado, versus un fragmento, es decir, si después aparece una vacuna recombinante de la proteína espícula o de la región RBD de esta proteína, me parece más conservadora la opción, porque con estos pacientes tengo que tener mucho más cuidado de no causarle un daño, como hablaba Janet desde el punto de vista de la farmacovigilancia. Y si quiero estar segura que al menos no le voy a causar un daño, las iniciativas que tienen partículas que no van a generar infección serían las mejores. También recordar que entre los adenovirus hay dos tipos, pero las que están más avanzadas son aquellas que no son replicativas. Entonces, después, si tengo que elegir entre una que es un adenovirus replicativo y otro replicativo incompetente, prefiero el replicativo incompetente porque se ha modificado genéticamente para no producir la duplicación del adenovirus como era originalmente. Pero si tengo que elegir entre un adenovirus y un RNA, prefiero un RNA. Yo realmente siento un fanatismo, pero que tiene tiene un sustento técnico en la vacuna basada en RNA, de que es más lejano a la partícula viral completa. No hay un virus, porque los adenovirus en algunas personas podrían causar reacción de hipersensibilidad. Siempre es un porcentaje bajísimo de la población, pero podría ocurrir. Por lo tanto, el RNA no, el RNA se va a reproducir dentro de la célula, lo que estimula la inmunidad celular de tipo CD8. Entonces, también hay argumentos técnicos que hacen que mi balanza se incline hacia la plataforma de ARN, desde el punto de vista de seguridad. Perfecto. Oye, Es muy importante, Caroline, tener esa como túnel de postura conservadora. Yo creo que también estoy de acuerdo. Quería ponerlo, era lo que más me interesaba dentro de todas las cosas que iba a comentar ahora, poder discutirlo contigo, especialmente con Janet, el cuál, digamos, por cuál habría que inclinarse en este grupo de pacientes. Correcto. Yo en ese sentido lamento que no haya otra opción como la de Moderna para tener dos plataformas. Claro. Porque me preocupa la capacidad de producción de los laboratorios. Igual hay toda una... tú puedes producir una cantidad de dosis diarias. Y Pfizer ya dijo que no iba a cumplir exactamente con lo que creía que iba a ser capaz de hacer. Entonces sería muy bueno tener otra plataforma de ARN sería mensajero. muy bueno hacer empujar un acuerdo paralelo con Moderna. Por lo Sobre menos todo para que grupos especiales.
entre comillas, esto es bueno, la que Fauci se colocó entre paréntesis. Claro que sí. Y hay otra cosa en favor de Moderna, que es la temperatura. La de Moderna es de RN, pero no requiere -80, requiere -20, algo muchísimo más Claro, accesible en un exacto, centro de salud. exactamente. Exacto. Y Oye, surgió en una startup, ¿ah? sí, pues sí, Me así gusta decía. mucho, me gusta mucho ese concepto porque yo que Partió hago ahí, investigación de ese tipo, claro, claro, partió ahí. eso es Ojo muy ahí, la Corfo. claro, no Oye, es a mí un me bueno, gustaría comentar una cosita pequeña Por con favor. respecto a esto de la vacuna, de esto de la fase 4. Lo que pasa es que la gente tiene mucho susto en este momento de saber que estamos en una fase 4 y lo que estamos metidos en un estudio. Pero quiero ser súper honesta, estamos sometidos a fase 4 de muchos medicamentos, sobre todo los pacientes que están con terapia de cáncer, están sometidos a fase 4 porque sobre todo en terapia de cáncer ha habido mucho avance, por lo tanto muchos medicamentos nuevos de los últimos 10 años y a lo mejor que nunca se dieron cuenta que cada vez que le preguntaban ¿ha tenido algún problema con su medicamento? El médico en su control normal o la farmacéutica al momento de entregar estos medicamentos, que muchos de ellos ya están entregándolos con atención farmacéutica, lo que están haciendo, están activando el plan de farmacovigilancia. Por lo tanto, en ese sentido, quiero dar un poquito la seguridad de que estos estudios, fase 4, es una forma de protección más que ser conejillos de indias, porque a mí me han llegado muchos comentarios de los pacientes diciendo, es que vamos a ser conejillos de India. Estamos siendo conejillos de India siempre, con Mira, muchos medicamentos. hasta Cada vez que un medicamento lo mezcla, le agrega otro medicamento, estamos en fase 4. Eso nomás quería comentar. Oye, bueno, a propósito de lo mismo, y qué bueno que lo comentas, Janet, esto de la farmacovigilancia respecto de los pacientes inoculados en cáncer, que va a ser una de las recomendaciones, ¿verdad? Que tú decías al final. ¿Se podrá levantar farmacovigilancia del paciente oncológico una vez inoculado? ¿Hacer Sí, un seguimiento totalmente. activo? ¿Se podrá Sí, levantar un plano o alguna Mm, plataforma o alguna manera de poder hacerle seguimiento y tenemos nuestra propia casuística? claro. Porque me acuerdo que por ahí creo que Juvenal publicó algo relacionado en su Twitter de cómo los porcentajes de efectividad de Sinovac, ponte tú en Brasil, que era Mm, muy distinto a lo que se habían reflejado en los estudios clínicos mostrados en China. Entonces, mm. porque los seres humanos son distintos, son distintas razas, son distintos, bueno, Caroline, tú me podrás ayudar en eso, pero no en todo va a ser igual, digamos, la respuesta. claro, no, yo creo que ahí hay dos cosas que yo creo que tenemos la suerte de que ya en este momento, por ejemplo, los pacientes oncológicos y hemato-oncológicos ya están siendo tratados con una atención farmacéutica, con una dispensación de fármaco en forma más seguida y por lo tanto es muy fácil meterlo. Pero yo voy a aprovecharme de ustedes y de esta plataforma que nos están dando para decirle a la gente que está en las casas de que en cada farmacia existe un químico farmacéutico y como químico farmacéutico tenemos la obligación, no es que me hagan el favor, no tienen que comprar medicamentos, nada, nosotros tenemos la obligación de entregar este apoyo en salud. A nosotros tenemos, la ley de Chile dice que en cada farmacia tiene que haber un químico farmacéutico como como para ser garante de esta seguridad de lo que se refiere a medicamentos. Así que insistirle a las personas de que cualquier molestia entregada por medicamento o que ellos crean que es ocasionada por medicamento, el químico farmacéutico de las farmacias comunitarias es una buena instancia como para empezar la ruta, porque como les mostraba, hay un marco legal que obliga a los profesionales de la salud a notificar cualquier evento adverso. Y no estoy hablando solamente de la vacuna, estoy hablando de en general. Esto de lo que es la vacuna va a estar mucho más monitorizado. Creo que los pacientes con cáncer ya tienen un sistema que nos permite una farmacovigilancia bien cerrada y bien precisa. Pero yo digo en general que vayan a las farmacias, a los centros médicos, a notificar sus reacciones adversas. Oye, ¿les parece que vayamos a las preguntas que nos han llegado a través del chat para que contestemos lo que más podamos? Mira, Bárbara Elizabeth Middleton pregunta si saben cómo ha resultado la vacuna inoculada en el personal médico de Chile. Ahí, Caroline o Juve, no sé, o la misma Janet, ¿qué saben ustedes? ¿Qué reportes hay?
O sea, yo Carla, creo que estamos muy poco en el tiempo, tenemos muy poco todavía tiempo como para ver, si ustedes se dieron cuenta, nosotros estamos hablando de que en 7 días el promedio hablaban de reacciones adversas. Lo que se ha notificado, según tengo entendido por una conversación que tuve con una colega, al parecer son reacciones que están dentro de lo esperado, es decir, dentro de lo que nosotros estamos viendo. Pero yo creo que todavía es muy poco. Sí, pero habido reacción como se esperaba. En realidad, un caso en 100.000 es una proporción esperada, por lo tanto, que hayan aparecido escasos ejemplos de esto es esperable. Pero no han habido casos mortales por aplicación de la vacuna en el mejor de mi conocimiento. No sé si Juvenal maneja otra información. Tampoco tengo, al menos de lo que uno revisa del punto de vista oficial, que sería el ISP, como también no métodos menos oficiales, ¿no es cierto? Grises. No Bueno, hay, no hay reportes de casos graves, solamente lo esperado, como dicen ambas profesoras. Caroline, ¿en qué país empezó a recibir la primera vacuna? ¿Dónde hay más tiempo de vacuna inoculada? Uy, no tengo ese dato, pero Estados hay que ver Unidos. yo pienso que es Inglaterra, digamos Reino Unido, que fueron los primeros en aprobar. Porque, por ejemplo, en Chile aprobó primero la vacuna de Pfizer que la Unión Europea. Por lo Ah, tanto, donde más experiencia hay en inoculación con la vacuna de Pfizer primero y después yo podría decir, pero estoy estimando a Estados Sí. Unidos. Sí, hay un gráfico, me parece que el World Economic Forum, que muestra que en la última semana, al parecer, Israel, que bueno, son muy potentes. Una de ustedes dos comentó el Instituto Weizmann, probablemente. No, era un investigador de apellido Weizmann que Ah, ya pensé que falleció, era el Instituto pero Weizmann sí, de Israel. de investigación en Israel, sí. Claro, y bueno, Israel tiene en este momento la mayor proporción de vacunados versus población, por lo que Y mostraba ese además una gráfico. población más pequeña, sí, Israel es Claro, un país pequeña, sí. pequeño. Sí, sí, sí. Pero sí, tienen varias vacunas en desarrollo propias también. Mm. Que es oye, algo pero también, sí, perdón, sí, también que hubiera sido deseable que nuestro país hubiera tenido investigación en desarrollo de vacunas. Hay un grupo, sí, importante, la Universidad Católica, pero es importante a partir de esta experiencia potenciar la producción de vacunas. Hay que recordar que en el Instituto de Salud Pública hasta hace algún tiempo se hacían algunas Así es. vacunas y son temas que para la reflexión, Sí, lo hacíamos, ¿por qué no hacerlo nuevamente? retomar eso, Sí, retomar en esa ese sana sentido, la alianza inteligencia. público-privada es muy, muy importante, como lo hemos comentado en otras oportunidades. Es yo me acordaba que importante, llamamos vacuna. Sanitas se llama un laboratorio que hacía aquí en Chile, ¿no? eh, mira, no sé, sí, probablemente sí, Estaban cuyo, ahí en fun- Brasil. cuyo fundador, o la familia fundadora, eran los Croxato, ¿ah? El doctor Héctor Croxato y su hermano. Exacto, exactamente. ¿Sí? Ellos eran los fundadores del Instituto Sanita, gran médico científico, Premio Nacional de Ciencia. Así es. Oye, preguntan también, se ha dicho por internet que en Estados Unidos hubo pacientes que presentaban alergia. Bueno, estamos aquí hablando de algunas de las Eso SARI. va a ocurrir como con cualquier otro medicamento. Tú te puedes tomar un inocente paracetamol o un guante de látex o un marisco, como es en mi caso, y te va a dar alergia. Esos son idiosincrasias, parte de nuestra genética o la inmunogenética, que es un tema que me encantaría que hiciéramos más investigación para tipificar a nuestra población. Sí, eso sería muy interesante porque como hablábamos, no todos vamos a responder igual a los mismos inputs, Sí, tanto lo sí. que alimentamos, los medicamentos que tomamos, etcétera. Sí, justamente en esto de la respuesta, Francisco, porque hemos conocido mucho, o digamos, había un volumen importante de conocimiento de la gente patógena, pero en el tema del hospedero, que somos nosotros, tienen un rol muy importante a la hora de poder desarrollar estos estudios, los biobancos a lo largo del planeta. Es importante que nuestro país se suba a ese mecanismo de investigación a través de las redes de biobancos. Así que estamos tratando de impulsar eso
con los líderes de los biobancos más importantes en nuestro territorio. Es importante, vuelvo a repetir, la alianza público-privada y que los privados nos colaboren en eso. Muy bien, así es. Dice Betsabe Rubio, ¿la pueden utilizar personas con alergias a medicamentos o a alimentos? A ver, lo que se dice es que si las alergias no son severas, sí lo podrían usar. Una persona que no ha hecho un shock anafiláctico a nada, digamos, a cualquier alimento o, o medicamento. Sin embargo, Janet puntualizó lo del sorbitol, que está en muchos alimentos. Entonces, como es una similitud estructural con el polietilenglicol, yo no lo recomendaría en esas personas. Muy bien. Dice Karina Uvilla, yo me contagié en junio y fui contacto estrecho hace 3 semanas. No me volví a contagiar, dijo. ¿Es necesario que me vacune? No es malo que se vacune, no está contraindicado en las personas que ya padecieron la enfermedad esta vacunación, porque eso era un tema controversial, pero en el estudio de Pfizer se incluyó personas con una infección antigua y no le produjo ningún efecto adverso, desarrollaron títulos, por lo tanto, como la protección decae con una cinética desconocida, porque no sabemos cuánto duran los anticuerpos de la infección natural, no es contraindicado vacunarse. Correcto. Bueno, Bárbara y Karina te mandan muchos saludos y felicitaciones, Carolina, cuando hiciste tu presentación, mientras estabas presentando y te mandaban felicitaciones. Seca, Carolina, dice. Qué lindo. Luis Alabarce, ¿por qué se deben vacunar quienes ya están expuestos al virus? Un poco por lo que yo decía, se prevé, y esto también va a tener muchas diferencias individuales, que el anticuerpo va cayendo. Hay infecciones con las cuales nosotros nos infectamos cuando niños y no las volvemos a tener. La inmunidad de memoria es muy fuerte. En Claro. este caso, los datos van diciendo que la inmunidad de memoria no es tan potente, va decayendo. Hay gente que se ha reinfectado a los 90 días. Y ese es el tiempo que estamos manejando. Con la poca experiencia que se tiene. Entonces puede ser que al cabo de un año tú ya no tengas anticuerpos. Yo veo esta vacuna como una vacuna como la influenza que vamos a tener que colocarla 1 o 2 veces, a lo mejor hablábamos un día con Janet, hasta 2 veces al año, si estamos pensando que la inmunidad protectiva decae a los 90 días. Y eso refuerza la necesidad de aprobar más vacunas de otros laboratorios para poder tener suficiente vacunas para toda la población. ¿En qué tiempo se esperaría que hubiera esta inmunidad de grupo o de rebaño, que es mal llamada rebaño, a propósito del uso de la vacuna? ¿Cuándo podríamos tener esa referencia? ¿A partir de cuánta población inoculada? El porcentaje es un 70-80% de la población, y ¿cuándo tendremos eso? Va a depender mucho de lo que pase en las próximas semanas de nuevas vacunas aprobadas, y pienso que a mediados o fines del próximo año uno podría, pero una cosa bastante en el aire, esa observación. Sí, sí, porque depende de tantos factores, de que además la gente quiera vacunarse. Estamos aquí un poco también con esa premisa de educar a la población que sienta la confianza de vacunarse. Ahora, una persona estando vacunada y otra no estando vacunada, ¿qué riesgo corre la persona que está vacunada? Ninguna. Respecto de enfrentarse a una que no está vacunada. Bueno, a ver, no voy a decir ninguna, me estoy contradiciendo porque sabemos que la protección es de un 95% en el mejor de los casos. Yo no sé si yo soy el 5% que no responde y no hacemos pruebas. Imagínate la locura que sería a todos los vacunados tomarle una muestra de sangre para medirle los anticuerpos. Yo creo que eso es impracticable. Por lo tanto, sí, el riesgo es menor, pero no puedo asumir que no tengo riesgo, y por eso tenemos que seguir teniendo las medidas precautorias que anunció, que puso Janet en su última diapositiva. Yo creo que no nos vamos a liberar tan rápido ni de la mascarilla, ni la distancia social, y el lavado de manos, que nunca lo debimos perder. De alguna manera nos relajamos en lavarnos las manos, que para mí es la clase 1 de microbiología, cuando mi profesora me dice, la mejor medida, la más importante, la más simple, la más barata, es lavarse las manos. Preguntan, si tengo una enfermedad autoinmune, ¿puedo vacunarme? Ahí no sé si Juvenal tendrá un poco más otra posición antes de que yo diga lo mío. Sí,
déjame revisar ¿cómo se llama? En la posición del KBI, que me concentré en mirar, perdón, del PNI, me concentré en mirar solamente el tema del cáncer. Y al menos en la lista de personas con comorbilidades, aparecen en la fase 2B, justamente, enfermedad autoinmune, lupus, escleroderma, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn y otras. Aparece esto en la posición en los grupos objetivos para la vacunación del Programa Nacional de Inmunización. Al menos eso es lo que aparece. Ya. O Yo sea, igual sí, tendría precauciones extraordinarias porque son personas que tienen un sistema inmune alterado. exacerbado, que va a reaccionar más potentemente. Por lo tanto, si esa persona se vacuna, que en vez de quedarse 15 minutos en el sitio, se quede 30 minutos y que tenga muchísima precaución. Oye, Janet, te puedo hacer Precaución lo y mismo. opinión del médico tratante. Sí, sí, Esa es sí, mi... claro, por supuesto, el médico tratante me imagino que se va a tener que poner al día respecto a este tipo de cosas para dar la recomendación correcta. En eso, Janet, ¿cómo se hace la farmacovigilancia? ¿Qué se recomienda en farmacovigilancia? A propósito de los pacientes autoinmunes. Artritis reumatoide en Chile tienen miles de pacientes. Sí, no, y de hecho ellos ocupan todo el resto de las vacunas en forma general, según criterios clínicos de necesidad, y solamente se hace una farmacovigilancia más cerrada. Sí, lo importante es que la ciudadanía entienda de que la responsabilidad de los medicamentos, y entendiendo la vacuna como un medicamento, es de ellos. Por lo tanto, la notificación de las reacciones adversas tiene que partir de ellos. Nosotros tenemos un sistema de notificación que se basa en la notificación de los funcionarios de salud, pero en la medida de que nuestra población vuelva a no ser tan paciente de pasividad y vuelva a ser más activo de autocontrol de medicamentos, gracias a capacitaciones como la que estamos haciendo en este minuto, los pacientes van a tomar esa autoría, ese protagonismo en cuidado de su salud y van a poder notificar ellos. En otros países, la notificación de las reacciones adversas es desde la ciudadanía, pero ellos ya conocen los términos de reacciones adversas, conocen cómo descartar, conocen los parámetros que se tienen que ir preocupando. Por lo tanto, yo creo que lo que nos toca a nosotros como profesionales de la salud es entregarles a la ciudadanía las herramientas como para poder hacer esta evaluación. Pero las personas con enfermedades autoinmunes, como digo, lo mismo tiene que ser con que no sea alérgica al sorbitol ni al polietilenglicol, pero no deberían tener mayor problema cuando hay una indicación clínica, es decir, ahí tienen que ir a su médico a que le dé indicación de que sí está en el grupo de vacunarse. Bueno, a propósito de lo mismo, pregunta Bárbara, dice, ¿cómo saber si soy alérgica al polietilenglicol? El polietilenglicol es incluso un medicamento que se prescribe oralmente, se da en forma oral, hay contacto. En todo caso, yo no sé si existirá ya desde los laboratorios test de cutáneos como para poder determinar esto, pero debería ser muy fácil determinarlo. Mira, dice Loreto Vidal, doctora Carolina, me imagino que lo está dirigiendo aquí, dice, sería bueno e importante considerar la vacunación en primera instancia dirigida a los grupos que más están contagiando y no solo enfocarse en los grupos de riesgo y profesionales de la salud. Bueno, eso desde el punto de vista del comportamiento de la población, y me imagino que se refiere a los jóvenes y sus fiestas y esas cosas. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo, hay que educar a esos jóvenes, a los padres de esos jóvenes, a que le establezcan límites. Para mí lo más preciado son los trabajadores del área de la salud en primera línea, porque si los perdemos a ellos, perdemos, ¿quién nos va a atender? ¿No es verdad? Claro. Son personas que, esta es una enfermedad del trabajo para ellos. Entonces, para mí, a estos jóvenes hay que ponerles mano dura solamente. Yo soy madre de adolescentes y el tema lo hemos conversado, ¿no? Uno como padre tiene un rol formador. Entonces, no, sí hay personas que yo empiezo a pensar, los colegas que están en las farmacias atendiendo, el chofer de la micro, cada día voy mirando y digo, esta persona sí debería estar en las prioridades de vacunación. Obviamente que los adultos mayores en lugares en residencias de alta estadía, que
si se infectan van a morir o tienen una alta posibilidad de morir, mejor dicho, tienen que ser prioridad. El problema es que hay menos vacunas que grupos blancos, ¿ya? Entonces, para mí no cabe ninguna duda que los profesionales de la salud en primera línea deben ser los primeros vacunados. Eso es indiscutible desde mi punto de vista. Pero que hay otros grupos de riesgo que están en labores muy importantes, ¿ya? Incluyendo el personal de aseo, que a veces aparece invisible en los mismos centros de salud, están bien expuestos y tal vez menos entrenados en el manejo de los elementos de protección personal. Bueno, eso ahí Hay otro tema ahí, hay otro tema de contagiosidad y vacuna. Corrígeme, Caroline. Bueno, estamos expectantes del trabajo de Sinovac. No sé si ya está publicado, ¿no? Pero estamos expectantes de Hay eso. algo publicado, fase Ya. 2 está publicada y hay una Claro. cartita corta de fase 3. Claro. Pero al menos el de Pfizer, hasta donde yo entiendo, la contagiosidad no la, por así decirlo, para decirlo en términos sencillos, la vacuna de Pfizer no para la contagiosidad. La enfermedad no la desarrolla, pero la carga viral puede seguir y puede la persona aún vacunada seguir contagiando. Por lo tanto, las medidas siguen siendo igual o más de relevantes, las 3 medidas que conocemos, ¿ya? Lavado de manos, distancia social y... Oye, pero es que ese es un súper punto, porque en definitiva Claro. estamos pensando en que nos inoculamos y parece que nos cubrimos con una sonda así de luz que nos aísla del tema de contagiarnos. O sea, podemos ser vectores de contagio a pesar de estar en... Perfectamente. Al menos con Sí. esa, sí. Es que ninguna La de vacuna... Moderna no. ¿Ah? Ya no estoy tan, pero sé Sí. que por el tamaño muestral, la transmisibilidad, que es lo que dices tú, de que haya algo de carga viral, no se puede demostrar, básicamente es eso. No se puede demostrar porque yo tendría que a todos los vacunados estarles haciendo una PCR para saber qué pasa con su carga viral en el tiempo. Son, por los tamaños muestrales y el costo serían temas impracticables en este momento. La atención está en otra cosa. Lo que se sabe es que la gente enferma menos. Claro. Y con la de Sinovac aparentemente enferma menos de en la etapa grado 4, que es la más grave. O sea, disminuye los episodios graves del paciente en el fondo, no de las enfermedades. Está muy bien dicho así, perfecto. Oye, Cintia pregunta, entonces a pacientes adulto mayor con polifarmacia y síndrome metabólico, ¿no se le recomienda la vacunación? Y eso yo creo que es un poco lo que planteaste, Janet, ¿no? En algún momento. No, la idea es vacunarse. No sé, a lo mejor quedó confuso Bueno el aclararlo, mensaje, sí, es bueno aclararlo. pero la verdad es que no, la idea no tendrían contraindicación. Nosotros generalmente decimos que con un criterio clínico, más que nada para resguardar de que no haya una condición especial de algún paciente, pero si los pacientes están en control de su enfermedad metabólica y son adultos mayores, perfectamente pueden hacer, porque la vigilancia es a todos. No hay una vigilancia por edad o por condición de polifarmacia, sino que la farmacovigilancia es para todo el que se vacune. Perfecto, mira, dice Valentina, ¿existe algún método para cuantificar en las personas vacunadas la cantidad de anticuerpos desarrollados? Sí, por supuesto. Esos son ensayos serológicos que están, que en el fondo se hacen en el test rápido. Lo que pasa es que el test rápido no tiene una sensibilidad ni especificidad tan alta, pero se Claro. pueden hacer a través de un inmunoensayo perfectamente posible y está tecnológicamente disponible en los centros en los laboratorios clínicos. Karina pregunta, personas con fibrosis pulmonar, ¿es recomendable la vacuna? A ver, no tengo el dato específico, pero pensando en que si es que se infecta, con la premisa de que si esos pacientes se infectan van a tener consecuencias más graves, riesgo-beneficio, yo diría que sí, Sí. pero siempre, caso a caso, pregúntele a su médico tratante que conoce su grado de compensación y los datos particulares de cada paciente. Aquí el médico tratante va a tomar la decisión o la responsabilidad en esas decisiones. Si mi cuerpo no produce proteínas, ¿la vacuna ayudará? ¿Hay estudios en esos No pacientes? entendí la pregunta.
pregunta. Un Yo cuerpo que no... tampoco. Karina, vamos a ver si la puedes aclarar un poquito en el chat. Porque si alguien no produce proteínas, yo no creo que esté vivo. No, está muerto. Porque las proteínas son las obreras de nuestro sistema, Claro. siempre lo digo así, entonces ¿quién hace las pegas? Exactamente. Dice Patricia, producir vacunas es un tema estratégico para cualquier país. Y esta pandemia ha demostrado que la investigación es un punto muy importante, lo que hablábamos hace Es un que no ratito. puedo estar más de acuerdo con eso. Claro. Hay que invertir más en investigación aplicada. Si yo logro producir fármacos en Chile, eso es un plus económico también, porque voy a contratar gente, voy a vender un producto manufacturado y no solamente materia prima. Claro. Es un cambio, pero fundamental. Y habiendo aquí tanto recurso humano, tanto cerebro que puede desarrollar ese tipo de investigaciones, ¿no? Sí, las universidades tienen infraestructura, aquí en Valparaíso tenemos la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que hace investigación en biotecnología, con reactores, producción de proteínas terapéuticas, por lo tanto, la inteligencia y la infraestructura existe. Mira, pregunta La ese voluntad es la que está faltando. ¿Ah? La Exactamente. voluntad política está. Sí, bueno, es que hay ya otro tema eso, ya tendríamos que hacer otro foro para preguntarle a los responsables. Oiga, ¿qué pasa con las lucas por investigación? ¿Por qué todo se va para afuera? Oye, dice Dani, ¿podría activar alguna enfermedad autoinmune en remisión? Claro, alguien tuvo una enfermedad autoinmune, piensa que a lo mejor si se incorpora alguna de estas vacunas podría reactivar esa enfermedad autoinmune. No, porque, sí, yo lo veo desde el punto de vista mecanístico difícil, porque la enfermedad autoinmune tiene un blanco. Tú haces autoanticuerpos contra tu ADN, y aquí no hay cambios en eso. Haces autoanticuerpos contra, no sé, el factor intrínseco para la absorción de la vitamina D, contra los receptores de la placa neuromotora, por lo tanto no hay reacción cruzada, y lo ve. Todo puede ocurrir en la práctica, pero lo veo poco probable. ¿Ya? Esto no es un inmunopotenciador para que vaya a ocurrir aquello. Muy difícil, muy lejano lo veo. Pregunta, bueno, siguen comentando, Bárbara también, y manda felicitaciones y agradecimientos a ustedes, todos en realidad. Y pregunta Francisca, ¿cuándo se estima que se desarrollaría la vacunación masiva a la comunidad? ¿Juve o Janet, saben? ¿O Carola? No, va a depender mucho de lo que llegue. De las nuevas drogas. Lo que se está, en este momento, el cuello de botella es la cantidad de dosis, y por eso se priorizó en esto que dice Juvenal, que en el fondo los tipos de clasificación, a donde el 1A están todos los profesionales del área crítica. De hecho, la misma gente del equipo de salud que no está en urgencia y en UCI está posterior a ello. Entonces, en realidad, tenemos una serie de clasificación para que los recursos sean mejor administrados. Porque como hay que tener claro de que lo que decía Caroline, que el que sea vacunado con la primera dosis tiene que ser la misma vacuna para la segunda dosis, entonces hay que ir administrando un poco eso con los grupos de riesgo que se están clasificados, y yo creo que va a depender mucho. No sé si Juvenal tiene una opinión diferente, pero no, yo creo que va a depender mucho. Totalmente de acuerdo con ustedes, y no es que me quiera escapar de la pregunta, pero es muy difícil dar fechas, muy complejo. Lo que sí es claro es el orden. Eso está, el orden en que van a ir siendo vacunados. Pero si me obligan a decir, fíjate que el 2A va a ser no, imposible tal día, va a depender mucho, dependemos, digamos, de lo que pasa afuera, ¿ya? Probablemente, si en un futuro produjéramos nuestras propias vacunas, las respuestas serían más precisas también, porque nuestra producción va a ser tanto y por lo tanto vamos a tener, pero ahora estamos dependiendo de la importación. Bueno, y ahí también me imagino que está la elección de cuáles se van a poner a quiénes, porque está disponibilidad de distintos tipos de vacunas, distintas fuentes, aunque son unos inactivos, como decía Carolina, o los otros son ARN mensajero. ¿A quién se le pone cuál? Porque, no sé, una de Sinovac respecto de una de Pfizer. Claro. ¿Cuál nos pondrían? Oye, este tema lo vamos a dejar hasta aquí porque la jornada ya se nos pasó un poquito de rato. Yo les quiero agradecer de todo corazón que hayan tenido la voluntad de donar su tiempo familiar
para estar esta mañana con nosotros en esta conversación tan entretenida y tan importante. Quería pedirles que nos mandaran un último mensajito a la población en general y Juve, a la población oncológica, por favor, respecto de las recomendaciones a seguir en el futuro cercano. Y quizás esta misma jornada la vamos a hacer el próximo año, en enero del próximo año, y vamos a conversar sobre lo mismo, Caroline. Muy Y bien. Janet nos va a dar cuenta de qué pasó en definitiva con las famosas vacunas y en qué está la población de nuestro país y el mundo. Porque como bien decía, seguramente van a pasar varios años antes que sepamos realmente el fenómeno, pero en un año quizás tengamos harta información que dar cuenta, ¿no? Así que, Caroline, te dejo esta última mención y recomendación para la población. Sí, bueno, propagar el mensaje de seguridad a la población sobre las vacunas. No se va a aprobar nada en que exista dudas sobre el tema de seguridad y también que como las eficacias no son del 100%, que el hecho de estar vacunado no significa que abandonemos las 3 medidas básicas de protección. Y si logramos eso, yo creo que tenemos alguna posibilidad de ver la luz al final del túnel. Muchas gracias. Gracias, Caroline. Janet. Bueno, yo más que nada quiero, primero, en primer lugar, agradecer esta instancia. A nosotros como personal de la academia nos permite tomar contacto con quienes nos necesitan, porque nuestra razón de ser son justamente la capacitación de toda la comunidad. Por favor, infórmense en los canales formales, no tengan esa cosa de que hoy en día el Twitter sale tanta cosa, que posteriormente a veces los periodistas desmienten con esta fake news, pero en el fondo ocupen canales formales para consultar. Nosotros como Universidad de Valparaíso abierta a atender cualquier consulta y cualquier cooperación, así que dejamos abiertos los canales porque nos interesa mucho esto de crecer juntos en un tema que para todos es nuevo. Gracias. Muchas gracias, Janet. Juvenal. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias también por, ya lo dije, por el gran nivel pedagógico de las ambas facultativas. Realmente eso se agradece siempre mucho. Y solamente reiterar el mismo mensaje de Caroline, voy a copiarle aquí, o sea, seguridad, las vacunas, nada que no se haya, digamos, evaluado bien su seguridad se va a administrar. Esto se ha demostrado hasta el momento. Y en segundo término, las medidas básicas que no las debemos dejar de lado, ¿ya? Lavado de manos, distancia social, uso de mascarilla. Muchas gracias. Ok, pues bueno, con esto damos por terminada la jornada de vacunas. Esperamos de verdad que poder haber ayudado en algo a despejar dudas y consultas, porque estamos obviamente en este estudio clínico planetario, que como bien decía Janet, estamos seguramente en muchos estudios clínicos, pero hay que darle el enfoque desde el punto de vista de la sabiduría, porque no solamente de información vive el hombre, también hay que tener un poco con sabiduría cómo debemos convivir respecto de esta nueva forma de estar enfrentados a algo que no vemos, ¿cierto? Que es un virus. Bueno, para los pacientes que nos siguieron, para las agrupaciones que estuvieron con nosotros, para los profesionales de la salud que estuvieron conectados, que había varios por ahí, de gente de distintas áreas, les damos las gracias por habernos acompañado y nos vemos, yo creo que pronto en nuestra jornada que ya estamos ya levantando, muy interesante también. Seguramente vamos a hablar de estudios clínicos, de compras públicas, de muchas cosas que están de ley de fármacos, y muchas cosas que están hoy día en el tapete. Así que, Janet, Caroline, Juvenal, muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias, abrazo. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Igualmente. Muchas gracias y que le vaya bien. Buen fin de semana a todos. Chao, chiquillos. Igualmente.